Grabando. Bueno, por Dios. Ah, está con el tema de la... Bueno, sí, registraría en piezas todas las piezas. Y si son... y en piezas pondría el tipo, simple o compuesta. Si es simple, entonces no hay nada en la tabla componerse. Y si es compuesta, en la tabla componerse está el ID de todas las piezas que la componen. Ahí está. O sea que en piezas también pondría el ID mesa, por ejemplo. Y en componentes pondría el ID uno, 2 y 3. Uno componente, 4 el producto terminado. Dos componentes, 4 el producto terminado, tres componentes, 4 el producto terminado. Esta la vamos a hacer después cuando pasemos a la base de datos. Yo les voy a hacer bien el DER, el modelo lógico, y cuando lleguemos a la base de datos lo vamos a crear y lo vamos a probar con datos, porque por ahí si uno no lo ve con datos, no lo llega como a procesar, digamos, ¿sí? Vamos a minimizar. Bueno, ¿quieren que veamos otro ejercicio o seguimos con la teoría? Porque la idea sería ya darles más ejercicios para que hagan de modelo lógico y después ir o que terminen el modelo lógico y después seguir con todo lo que es base de datos, ¿sí? La parte física. ¿Mm? No, pero una pregunta, o sea, dos preguntas en realidad. Sí. Primero, ¿cuándo vamos el parcial, el 20? ¿De qué unidad hasta qué unidad va a ser? No, el 20 no. El, el 20 vamos a seguir teniendo clases porque no están preparados para el parcial. El 3 va a ser el parcial. Ahí va. 3 de Y junio. otra pregunta, al trabajo práctico, ¿hasta qué punto había que hacer? Todo. O sea, Ah, bien, ustedes perfecto. métanle fila. ¿Cuál es la idea? Tenemos No pocas sé si ya clases. hice todo, pero como veía ahí que algunos que Y no hacían importa, vos hasta vas a un... ir hasta donde llega. O sea, la idea es que pongan de ustedes y hagan y practiquen, porque base de datos es esto, es práctica. Yo les puedo enseñar la teoría, pero hasta ahí, ¿sí? Es todo práctica base de datos. El parcial no va a ser el 20 porque todavía no están preparados. Imagínate, de 69 que les pedí que me entregaron 9, ¿sí? Vos se- laburás. 69 somos acá en... Tengo 69. Este Lo me conecto máximo y que baja vi conectados nota. acá eran 20. Claro, 69. Yo, la verdad, y conectados siempre pocos. Los videos lo miran. Yo veo las reproducciones, no hay reproducciones, es muy poca. A lo mejor muchos leen la teoría. Acá está muy bien explicado todo lo que es la filmina. Eh, Mi idea es, hoy vamos a terminar la unidad 4 y ya la clase que viene estaría bueno que trabajemos sobre la base de datos, sobre MySQL. ¿Ya instalaron MySQL? Y si no, es tareita para el otro miércoles. Sí, ya, yo por lo menos ya lo instalé. Es súper fácil de instalar. Sigan la guía que hizo el profe, el ingeniero José, que está buenísima, está bien detallada. Hay Y un problema con esa guía, profe, que cuando cuando lo descargas y todo, cuando ya lo tenés en la computadora te tira error. la guía, No, no, la guía no, cuando vos instalás MySQL, eh, cuando lo abrís le pones el root y la contraseña, después cuando tenés que volver a hacerlo para estar en la consola de MySQL, por así decirlo, te tira error. A pesar de que pongas la misma contraseña y te saca. qué raro. Porque miren Sí, que yo lo instalo, ¿eh? Yo lo sí, sí, yo instalo. hace poco lo instalé con un amigo porque no me dejaba. Así que bueno, ¿Qué error te da? no, directamente cerraba, era como que no me reconocía la contraseña, como que me decía que la contraseña estaba mal, por así decirlo, y cerraba directamente, viste que cuando vos pones la contraseña que no es para entrar al MySQL, directamente te lo cierra. ¿Y crear otra? Lo hicimos, tampoco me funcionó. Desinstala y vuelve a instalar. Sí, sí, yo ya lo hice, ya lo tengo. Ah, ya está ahora.
Sí, sí, por eso es que instalé otra versión, no instalé la de la versión que me parecía ahí de la guía, instalé la No, que hay instalen la ahora. última de última, pero siempre instalen la más estable, digamos, la que ahí te sugiere. Porque bueno, esa guía sí es del año pasado y esto, vieron que cada un mes cambia todo. Esto es increíble, chicos. Y sí, instalen la última. Pero yo creo que sí, instalen, claro, la 8 no deberían tener problema, pero bueno, instalen sí, la última que les sugiere. ¿Eh? De última, la clase que viene vemos esto de la instalación. Yo lo que quiero es terminar hoy con la unidad 4, ¿sí? Mm. Y el que no entregó, les vuelvo a abrir, chicos, para que vuelvan a entregar. ¿Eh? Pero más o menos, por lo poco que vi, más o menos van sondeando. ¿Se entiende? No es algo difícil, va a ser todo hermoso, es fácil de hacer. No van a tener problemas. Bueno, en la base de datos relacionales vamos a hablar ahora de la normalización, que nosotros inconscientemente lo hacemos. Yo antes les daba ejercicios de normalización, pero no tenemos mucho tiempo, así que, porque son ejercicios largos que tienen que reescribir cosas, ¿sí? La idea es entender la normalización. Hay diferentes reglas de normalización de bases de datos. Lo que nosotros lo queremos buscar es la integridad de los datos, ¿sí? Em, ¿Qué es la normalización? La normalización es una técnica que busca dar eficiencia y fiabilidad a una base de datos relacional. Su objetivo es, por un lado, llevar la información a una estructura donde prime el aprovechamiento del espacio y, por otro lado, eficiencia y rapidez en el manejo de la información. ¿Sí? Bueno, y la integridad de los datos, por supuesto. ¿Eh? La normalización permite detectar y eliminar diversos problemas de diseño lógico, forzando la división de una tabla en dos o más. Nosotros, por como lo venimos trabajando del diseño conceptual lógico, no deberíamos tener problemas de normalización, ¿sí? Pero la idea es que ustedes entiendan estas reglas para que eh, cuando analicen su DER o analicen su diseño lógico, vean si realmente está normalizado. ¿Mm? Vamos a hablar primero de la dependencia funcional. Esperen, aquí, a ver. Se dice que existe dependencia funcional entre dos atributos de una tabla si para cada valor del primer atributo existe un solo valor de cero. O sea, ¿qué significa esto? Que todos los registros dentro de una tabla, nosotros ya estamos hablando a nivel de tabla, ya estamos hablando a nivel lógico, tienen que ser diferentes, ¿sí? Y que todos los atributos que tiene una tabla dependen de otro. En este caso, generalmente se habla de la primary key, ¿sí? Que es la que no se repite. Bueno, acá habla, existe dependencia funcional, nombre, alumno, ciudad, es decir, que para un valor de nombre de alumno existe un solo valor de ciudad. O sea, ese alumno vive en esa ciudad, ¿sí? Acá tenemos el nombre del alumno, la asignatura, la nota y en qué ciudad vive. Que bueno, esto está bien, pero esto no está normalizado, no importa. Este alumno vive en esta ciudad, ¿sí? Existen diferentes formas normales. La uno, la 2, la 3, la de boycott, la 4 y la 5. Nosotros vamos a ver hasta la 3, ¿sí? Porque estas ya son más complejas, se aplican y y que rara vez pasan, pero pueden pasar. Cualquier cosa yo después les doy, tengo unos apuntes, lo pueden ver tranquilamente. Las formas normales pertenecen a una teoría de normalización iniciada por Edgar F. Codd, era un matemático, y continuada por otros autores. Codd definió en 1970 la primera forma normal. Luego aparecieron la segunda, la tercera, la boicot, la cuarta y la quinta. Se aplican a las tablas. Una tabla puede encontrarse en primera forma normal y no en segunda forma normal. Pero si se encuentra en segunda forma normal, quiere decir que ya se encuentra en primera forma normal, ¿sí? O sea que esto va, primero resolvemos una, después resolvemos la otra y así. Decir que una base de datos está en forma normal n es decir que todas sus tablas están en la forma normal n. En general, las primeras tres son suficientes para cubrir las necesidades de la mayoría de las bases de datos. Vamos a hablar de la primera. Yo quiero que la hablemos y que lo entiendan así a grandes rasgos. Primera forma normal. Es una forma normal inherente al esquema relacional. Se dice que una tabla se encuentra en primera forma normal si los dominios de todos los atributos son atómicos. Por ejemplo, la primera tabla no cumple la primera forma normal, pero en realidad también depende del objetivo, el hablando del dominio, pero del dominio más amplio, digamos, hablando del rubro. Por ejemplo, acá tenemos.
No, esta suponte es una tabla que es clientes. Elías trabaja en el departamento de informática y la dirección es Jujuy 348 Villa María. David trabaja en dos departamentos, coordinación y mantenimiento, y la dirección es Mitre 400 Córdoba. Fíjense que David trabaja en dos departamentos. Esto no está normalizado, porque acá me dice que los atributos deben ser atómicos, ¿sí? Un solo atributo. Si nosotros sabemos que tenemos una tabla de departamento, uno es informática, uno es coordinación y otro es mantenimiento, acá no puede haber dos. Yo lo que hago es hacer cumplir esta norma. ¿Cómo es? Elías trabaja en el departamento de informática, calle Jujuy, e incluso acá está esto dividido, que por ahí yo en mi sistema no lo tengo dividido, porque mi sistema es de clínica odontológica, no me interesa saber, o sea, me interesa la dirección toda junta, pero si tienen un sistema para cadetería, y a mí me interesa tener la calle, el número, el piso y el departamento separados, ¿sí? Y la ciudad también. Bueno, la ciudad acá a mí me interesa también tenerla separada. Elías, informática, Jujuy 348 Villa María. David, coordinación, Mitre 400 Córdoba. David de nuevo, mantenimiento, Mitre 400 Córdoba. Acá cumple la primera forma normal, ¿sí? O sea, todos los datos acá son atómicos. Nombre, si tuviésemos nombre y apellido, posiblemente vamos a agregar un campo que es apellido, ¿sí? Eso significa atómico, que es un átomo que no puede dividirse. Bueno, esa es la idea, ¿sí? De la primera forma normal. ¿Estamos? Nosotros solemos hacer ejercicios de esto, pero la verdad que, como les digo, si yo les doy esta relación, ustedes tienen que reescribir acá abajo y les lleva mucho tiempo. Por eso la idea es que entiendan esto y no volvernos locos. La segunda forma normal, si ya está en primera forma normal, o sea que todos los datos en las diferentes celdas series son atómicos, y bueno, si está en una FN, primera forma normal, y cada atributo que no sea clave, que no sea el ID, depende de forma funcional completa respecto a la clave principal. O sea, por ejemplo, este no cumple la primera. La clave principal debe hacer dependientes al resto de los atributos. Fíjense, el DNI, la clave principal, no, no es la clave principal. El DNI, acá se repite, bueno. El ID de curso, 34, 34, 34, se repite tres veces. El nombre se repite, ¿por qué? Porque el curso 34 lo hace el DNI que termina en 94, 99. El curso 34 lo hace el DNI que termina en 22. El curso 34, bueno, esto no es segunda forma normal. Lo que yo tengo que hacer acá es dividir, ¿sí? Yo necesito, porque si la clave principal debe hacer dependiente al resto de los atributos. La clave principal acá es ID curso, ¿sí? Necesito una tabla curso, el DNI y la nota. El nombre tiene que volar de acá, ¿sí? Porque si yo, por ejemplo, cambio el nombre, Elías, acá, pasa a llamarse, tiene otro nombre, el DNI no, porque es la primary key. Tengo que venir a esta tabla y cambiarlo en todos lados. ¿Cuál es la idea? Que nosotros tengamos una tabla alumno, el nombre depende unívocamente del DNI, ¿sí? Y una tabla, bueno, en este caso es curso. Este curso puede tener muchos alumnos. Y acá después esto también hay que dividirlo, ¿sí? Cuando nosotros querramos poner, en realidad este no sería curso, este sería curso por alumno. ¿Sí? Porque después nosotros deberíamos tener otra tabla que es curso, que tiene esto una sola vez, el 34 y el nombre del curso. Por ejemplo, matemática. El 25 base de datos, ¿sí? Si este es matemática y este base de datos, significa que el DNI 999, que es Elías, cursa esas dos materias, ¿sí? En este caso, lo logramos separar. Ponemos alumno por un lado y curso por alumno, se pondría yo acá, por otro lado, ¿sí? Yo acá pondría, esperen, no sé si esto es un curso por alumno, pondría yo. Hay veces, van a tener tablas así, porque son tablas intermedias, ¿sí? Porque curso sería una tabla que tengo el ID del curso y el nombre, que no se repite. Estas dos son foreign key, esta es una tabla intermedia. Son foreign key y acá está la nota, ¿m? Que uniría la tabla curso, curso por alumno. Esa es la forma normal 2. En la forma normal uno, atomicidad. Forma normal 2, la cara principal debe hacer dependientes al resto de los atributos.
¿sí? Si hay atributos que dependen solo de una parte de la clave, entonces esa parte de la clave y esos atributos formarán otra tabla. Acá la clave principal y foreign key es DNI y ahí código curso, ¿sí? Esta es la clave principal. La nota esta depende pura y exclusivamente de esta clave principal, combinada, compuesta sería, no combinada. Y la tercera forma normal tiene que estar en segunda forma normal y además ningún atributo que no sea clave dependiente funcionalmente de forma transitiva de la clave primaria. O sea, provincia, por ejemplo, en esta no se cumple. Provincia depende funcionalmente del código de provincia. O sea, provincia es el nombre de la provincia. Córdoba depende del ONS, del ID. Fíjense que acá se repite, ¿sí? Y este de la clave primaria, DNI. Por lo tanto, provincia depende de forma transitiva de DNI, ¿sí? Y si depende de forma transitiva, nosotros tenemos que sacarlo, ¿sí? Hacer otra tabla, no poner esto. Yo siempre se los relaciono, recién pasaba lo mismo, nada más que acá es a través de provincia depende, a través del ID de provincia de la clave principal de la cuenta sería, ¿sí? O sea, ese alumno vive ahí, sí o sí, ¿sí? Vive en un solo lugar, ¿m? Pero nosotros no lo podemos escribir, nosotros tenemos que poner el ID nomás. Y esto lo que hacemos es separar. Esto es código provincia, provincia, ¿sí? Y acá tenemos tal alumno que se llama tal, vive en tal provincia. El ID, si yo después Córdoba, acá está como CBA, quiero poner completo Córdoba, lo cambio en un solo lugar pero el ID no lo cambio, ¿sí? Por eso en las bases de datos lo importante es que el ID no se cambie. Las 12 reglas de COD. Las 12 reglas de COD se las voy a dar la clase que viene cuando empecemos a hablar de MySQL, cuando nos pongamos a crear tablas, ¿sí? ¿Por qué? Para poder entender, porque no solo habla de muchas cosas, habla de muchas cosas de las bases de datos relacionales y de MySQL. Por eso la idea mía es que entendamos un poquito esto, lo carguemos un poquito de datos, podamos ver los metadatos y toda esta cuestión, y después vemos las 12 reglas de código, ¿sí? Acá terminamos la unidad 4. Vieron que no es mucho. ¿Por qué? Porque acá es aplicar y acá es hacer ejercicios, ¿sí? Por eso, la unidad 5 creo que ya arrancamos, acá tengo la unidad 5 con todo lo que es consultas a la base de datos, ¿sí? Vamos a arrancar con la unidad 5 ¿por qué? Porque quiero hacerles una introducción a todo esto y la clase que viene, trabajar de lleno sobre las bases de datos, ¿sí? Yo lo que estoy pensando, viene todo lo que tenemos en la unidad 5 pero hay muchos ejercicios, muchos ejemplos. Yo esto, no sé, después me fijo si en la teoría que yo les subí está esto o está lo que les había dado eh, José, ¿sí? Pero a mí me gusta esto porque yo lo tengo preparado de otro lado y me gusta cómo está estructurado, ¿sí? Nosotros ya hablamos, esperen que le voy a abrir la otra, quiero subir. Esto. Análisis de requisitos, diseño conceptual, diseño lógico, que estos son los ejercicios que hicimos de la clase pasada esta. Y ahora vamos a ir al diseño físico, que es cuando nosotros tenemos que implementar todo esto ya en un motor de base de datos, ¿sí? Recuerden que el diseño lógico ya sabemos que vamos a usar un motor de base de datos relacional, ¿sí? Lo que vamos a ver hoy es el lenguaje de las bases de datos. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que cuando ustedes programan, ustedes están usando Python, ¿no? O han cambiado el lenguaje, o están usando otra cosa ahora. ¿Siguen con Python? Aunque Todavía sé, no vimos nada, en Bueno, realidad. bueno, ustedes usan Python, ¿sí? Y es un lenguaje re flexible. Siempre eso, siempre lo estoy grabando, ¿no, chicos? Ah, sí, sí, estoy grabando. Es un lenguaje muy flexible. Me parece que no me están ni viendo la cara, está todo, no importa. Es un lenguaje muy flexible. Después tenemos, si ustedes entran a trabajar en una empresa, le van a decir, bueno, no, pero acá no usamos Python. Acá tenés que aprender SQL, no, perdón, C Sharp.
tienen que cambiar, o sea, ustedes la lógica la tienen, no les va a ser complejo. Se tienen que sentar a estudiar la sintaxis de sellar. Punto, no sé, tampoco. Cambia bastante la sintaxis, más allá que la estructura lógica es la misma. ¿Qué pasa? En las bases de datos no pasa lo mismo. En la base de datos tenemos un solo lenguaje, que es el SQL, ¿sí? Este lenguaje, si ustedes usan SQL Server, les va a servir. Si usan MySQL, les va a servir. Hay unos cambios mínimos, 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 pero es el mismo lenguaje, ¿sí? Ahí está la ventaja de las bases de datos relacionales. Conmigo van a aprender MySQL, o sea, ustedes conmigo van a aprender bases de datos relacionales, ¿sí? ¿Qué herramienta vamos a usar? MySQL, para poder implementar este lenguaje que es el SQL. Pero si ustedes entran a una empresa, que generalmente las empresas usan SQL Server, usan mucho SQL Server, o Oracle, las empresas grandes, es más o menos básicamente lo mismo, ¿sí? Cambia la herramienta y cambian algunas cuestiones. Esa es la ventaja de este lenguaje. SQL. SQL, Structural Query Language, ¿sí? Es un lenguaje, como lo dice, estándar de las bases de datos relacionales. Ojo, que el año pasado cuando veníamos base de datos 2 nosotros vimos los documentales, pero yo le hice la clase a los chicos y, de otras bases de datos, porque hay un montón, las no relacionales, en muchas usaban el SQL, chicos, así que fíjense que hasta las van a poder usar en ese tipo de base de datos, a este lenguaje. Bueno, es un lenguaje declarativo, ¿sí? Solamente, ¿qué significa? Que solamente tenemos que indicar qué queremos hacer, qué queremos obtener o qué queremos grabar o lo que sea en la base de datos, que permite especificar diversos tipos de operaciones sobre estas. Es capaz de conjugar las operaciones del álgebra y el cálculo relacional con operaciones adicionales, ¿sí? Definir consultas para recuperar o modificar información de la base de datos, así como hacer cambios en las bases de datos, tanto estructurales como de datos, ¿sí? Em, bueno, ahí habla que no incluye consultas, ya lo vamos a ver bien. SQL está compuesto por comandos, cláusulas, operadores y funciones de agregado. En conjunto disponemos de instrucciones para definir, ¿sí? Crear y modificar esquemas, o sea, definir el DDL, mantener, insertar, actualizar, eliminar, DML y consultar bases de datos relacionales. Que mucho el tema de consulta está dentro del DML, ¿sí? Los tipos de comandos, esto yo cuando empezamos a ver bases de datos relacionales, les di una introducción de esto, ¿sí? Los tipos de comandos en SQL se agrupan en dos categorías o sublenguajes, DDL, DML. Lo pueden ver diferente, LDD, LMD, en castellano o en inglés. Yo lo uso mucho en inglés porque me quedó así, DDL, DML, ¿sí? DDL es el Data Definition Language. Permite definir el esquema de bases de datos creando relaciones, o sea, tablas, campos e índices o modificando las definiciones existentes, ¿sí? O sea, el DDL me permite modificar, que eso es una pregunta de examen o de parcial, me permite modificar la estructura, ¿sí? De una tabla de objetos dentro de la base de datos, por así decirlo, ¿sí? Y el DML Data Manipulation Language permite generar consultas para ordenar, filtrar, extraer datos de la base de datos, así como insertar, modificar y eliminar registro de tablas. O sea, el DML no me cambia la estructura de la base de datos, de las tablas o de las relaciones, sino que me permite manipular los datos dentro de esas tablas, ¿sí? O sea, siempre acuérdense, DDL me permite modificar la estructura de la base de datos, en cambio, o el esquema, porque en el MySQL se habla de esquema, y DML trabaja sobre los datos, no sobre la estructura, ¿sí? Bueno, yo les voy a decir qué vamos a ver. Nosotros vamos a ver sentencias DDL, lenguaje de definición de datos, crear, create, drop es borrar, alter es modificar o todo estructura. Sentencias DML, lenguaje de manipulación de datos, insert, update, delete, select. Esto no lo vamos a ver. Control de transacciones. No, sí, está al final, que generalmente se ve por arriba, begin transaction, Las transacciones es, si comienzo algo, lo termino. Si hay un error en el medio, se vuelve todo para atrás. O sea, commit es decir, bueno, hice todo bien, hacemos el commit, tac, se graban los datos y ya está, ¿eh? No hay vuelta atrás. Y rollback es
ocurrió un error en el medio de la transacción y tenemos que volver todo para atrás, ¿sí? Eso está bueno cuando hacemos, por ejemplo, queremos hacer un insert en una factura y en los detalles, pero hay un error en el detalle y yo ya grabé datos en la factura. Se puede hacer un rollback, ¿sí? Para volver todo para atrás. Y el SQL almacenado, no vamos a ver nada. Vistas, procedimientos almacenados, funciones y triggers o disparadores, no lo vamos a ver a eso, ¿sí? Yo no manejo mucho MySQL, yo manejo mucho SQL Server. SQL Server tiene procedimientos almacenados. MySQL debería trabajar con todo esto. No es complejo, ¿sí? Eh, no me acuerdo si vamos de vista, vamos a ver algo, pero bueno, de última yo en material se los dejo, ¿sí? Pero nosotros vamos a ver estos tres, ¿sí? Eh, bueno, acá tenemos SQL, está DDL, crear, borrar, alterar, renombrar, truncate. Truncate, ya le voy a explicar qué es. ¿Por qué lo ponen DDL y no en DML? Porque cambio una estructura, ya se lo voy a explicar. DML, Select, Insert, Update, Delete. ¿Alguno ha hecho alguna consulta de la base de datos? ¿Tiene alguna de los que están conectados? Que ni me fije cuántos somos. Chan, ¿Cómo chan. fue la pregunta, profe? ¿Alguno ya ha trabajado con algún motor de base de datos? ¿Ha hecho una consulta? ¿Ha usado alguna de estas cláusulas, Select, Insert, Update? ¿O no tiene Ah, ni no, yo idea? no. No, bueno. Y bueno, y todo esto, que esto no lo vamos a ver, Grand Remove, esto creo que sí está al final, ¿sí? Es cómo se divide el lenguaje SQL. Bueno, arrancamos con DDL, ¿sí? DDL. DDL es un lenguaje de programación que forma parte de SQL. Se utiliza para definir y gestionar la estructura de las bases de datos. Con DDL podemos crear, modificar, eliminar objetos dentro de una base de datos como tablas, índices y listas. Y también la propia base de datos, ¿sí? DDL es crucial en el diseño y mantenimiento de base de datos, ya que define cómo se organiza y se almacena la información. O sea, nosotros vamos a agarrar esa estructura que tenemos en el diseño lógico y vamos a ir creando y alterando esas estructuras en la base de datos. O sea, ya estamos yendo a lo físico, ¿sí? A lo real, por así decirlo. Comandos de DDL. Create, que es crear, crea objetos de la base de datos. Alter modifica objetos de la base de datos, o sea, cambia estructuras, ¿sí? Drop elimina objetos de la base de datos, o sea, son comandos que cuando los ejecutamos no hay un deshacer, no podemos volver atrás, por eso hay que tener cuidado. Rename se utiliza para cambiar el nombre de un objeto en la base de datos, ¿sí? Conserva su estructura, pero le cambia el nombre. ¿Qué sé yo? Mucho no lo uso porque es muy raro cambiar el nombre de una tabla o lo que sea. Truncate es para eliminar todos los registros de una tabla. Conserva su estructura, pero ¿qué hace? Elimina todos los registros y reinicia el ID, por así decirlo. Porque por ahí dice, profe, en vez de usar el truncate, usemos el delete. No, son distintos, ¿sí? Acá estamos hablando de DDL, lenguaje de definición de datos. Acá está la estructura, por ejemplo, cuando queremos crear algo. Create table, el nombre de la tabla, abro paréntesis y empiezo a definir los campos. Todo esto lo vamos a ver en la clase que viene, ¿sí? Por eso yo ahora les doy la teoría, pero yo quiero que ustedes les voy a extender la entrega debería crearlo de nuevo para los que lo entregaron a media. Porque yo ahora sí quiero que entreguen todos los ejercicios, ¿sí? Yo ahora quiero que entreguen todos los ejercicios que son, ¿cuántos son? Y les voy a dar algunos más. Son 10. Y por los pocos que me entregaron, la mayoría entregó los 10, ¿sí? Pero quiero que lo entreguen con la estructura que yo les pido, con el nombre que yo les pido, ¿sí? Porque ya la otra clase vamos a empezar con MySQL, vamos a empezar a crear las tablas. ¿Vamos? Eh, y si ustedes la clase que viene, porque la clase que viene tenemos clase y después viene el parcial. Si no entienden, si están trabados con el diseño lógico, porque la idea es que el parcial sea, no sé, hasta el diseño, ya veré, porque me gustaría que entre una parte de la unidad 5. Pero que no se queden con dudas, chicos, ¿sí? Por eso son 15 días que ustedes tienen que aprovechar para hacer ejercicio, para escribirme. Nadie me escribe. No sé por qué nadie me escribe y me pregunta. Che, Sí, profe, sí, me pregunta, sí. ¿de qué unidad es el parcial, digamos? Todo lo que va a Hasta las entrar. 4 va. Y a las 5 tengo ganas de meter las 5.
tengo ganas que esté la 5. No Bien. que hagan ejercicio, porque el trabajo práctico final va a ser para que hagan todas las unidades, desde el paso uno hasta el final, ¿sí? Pero mi idea es que esté, porque es teórica, es múltiples choice, de ese estilo es, ¿sí? No sé Ah, si va a haber uno libre, porque son muchos para corregir, chicos, me voy a volver loca, ¿sí? Múltiples ¿va a choice. ser presencial al final, profe? ¿Cómo? ¿Va a ser presencial al final o todavía no se No, sabe? no, porque hay muchos que trabajan, chicos, y no pueden ir. Ay. Y claro, mira, yo voy a hablar con Fernando. Ustedes si tuviesen que ir a las 6 de la tarde, ¿pueden ir? Y por la tarde no, porque tenemos probabilidad y estadística. Claro, Claro. ahí se complica, pero yo un parcial les tengo que tomar. Ya voy a hablar con Fernando cómo manejarme, porque el problema ¿cuál es? Yo debería dejar habilitado para que ingresen cuando pueden hacerlo, pero por eso es muy difícil, chicos. Es muy difícil tomar un parcial así, porque a no ser que todos se comprometan a estar el miércoles, creo que es 3, falta un mes todavía. El Lo que pasa miércoles, es que no pasa nada si es múltiple choice, joya, pero el tema es que cuando tomes alguno práctico, ahí va no, a no. ser. El práctico va a ser con el trabajo final, ¿sí? Eh, Bien. bueno, vamos a ver. Yo voy a hablar con Fernando y yo tendría que, y les voy a mandar un mensaje general a ustedes para que si pueden el 3, aunque sea de 9 a 10 a hacer el parcial, de 9 a 10 ponele, que estén disponibles en ese horario, pedir en el trabajo, yo creo que la mayoría va a poder, ¿sí? Porque la idea es que, porque si no, imagínate, lo hace uno, le pasa la respuesta al otro y bueno, porque la verdad que Sí, uno por ahí dice, está el que es honesto y lo hace y no le comunica nada al otro, porque la idea es aprender acá, ¿sí? La idea es que yo quiero probarlos a todos, pero bueno, hay que ver cómo avanzar. Bueno, sigamos con esto, porque si no terminamos. Créate tablet es para crear una tabla. Ustedes escriben créate tablet, espacio, el nombre de la tabla, abran paréntesis y ahí ponen ID, primary key, bla, bla, bla. Y así sucesivamente. Ya lo vamos a ver, que acá debería haber un ejemplo. Yo creo que los ejemplos yo los tengo en SQL Server. Bueno, acá tenemos definición, nombre del campo, tipo y marcador. Por ejemplo, char, cadena de longitud fija. Varchar son cadenas de longitud variable, ¿sí? Yo siempre uso varchar, usen varchar. Después tienen el nvarchar, que no sé si MySQL lo tiene, debería tenerlo. El nvarchar es cuando te toma caracteres raros, digamos. Por ejemplo, si ustedes venden el software a China, que empiezan a poner esos caracteres raros en China, bueno, si ustedes a los campos les ponen nvarchar, les va a tomar esos caracteres, ¿sí? Char es una longitud fija, varchar es una longitud varia, ¿sí? Siempre es mejor usar eso, varchar que char. Integer, begin, small int son enteros, aunque son más chicos, más grandes, reales números, date son fechas, time son horas, ¿sí? Bueno, hay un montón. Depende del motor de base de datos que usemos, ya lo vamos a ir viendo a medida que hagamos prácticos, ¿sí? Bueno, acá están todos los tipos, después lo vamos a ir viendo todos. ¿Cuáles son los marcadores y las restricciones que podemos poner en una tabla? Autoincrement, autonumérico secuencial, que va asignando el entero siguiente al mayor valor almacenado para el campo C. Ese autoincrement, ustedes, por ejemplo, código cliente. No hace falta que ustedes a través del software suyo vayan pasándole el uno, después el 2 y que tengan que calcularlo ustedes. No, el motor de base de datos, si nosotros le especificamos que ese campo va a tener autoincrement, le va a ir metiendo primero el uno, después el 2, después el 3. Esos valores nosotros no los podemos modificar a nivel base de datos, ¿sí? En MySQL es autoincrement, en SQL Server es idéntico, ¿sí? Ahí vamos a ver un ejemplo de cómo meterle ese autoincrement. O sea, ya lo maneja la base de datos, nosotros no tenemos que preocuparnos por eso, ¿sí? Default es un valor por defecto que se establece en el campo, ¿sí? Not null es cuando puede contener valores null, el not null, ¿sí? No, perdón, no puede contener valores null. Por ejemplo, el nombre de un cliente sí o sí tiene que haber un nombre, ¿sí? Primary key, que el campo es clave primaria, ¿sí? References, eso ya lo vamos a ver. Referencias es cuando hace referencia a un foreign key, ¿sí? A ver, referencias es el foreign key. Nosotros tenemos que poner la tabla y el campo de la primary key al cual estamos haciendo referencia. Y check es una condición, es cuando se tiene que cumplir una condición, ¿sí? A ver si acá hay un ejemplito. Bueno, primary key
clave primaria. Foreign key, campos, referencias, la tabla de la clave primaria y el nombre de la clave ajena, ¿sí? Y después con un ejemplo lo vemos bien. Check, el campo debe cumplir una condición. Tanto a las claves primarias y ajenas como a los chequeos de condición se les puede anteponer la partícula constraint para nombrar la restricción. Son todas constraint. Las podemos crear cuando definimos la tabla o la podemos asignar después como constraint, ¿sí? Acá hay un ejemplo genérico básico. Por ejemplo, créate table productos, ¿sí? Voy a crear una tabla que se va a llamar productos. Abro paréntesis. Código producto es del tipo entero. Y acá ya le pongo autoincrement. ¿Sí? El autoincrement significa que el sistema, que o sea MySQL, le va a ir asignando de a uno los valores. El primer insert que hagamos va a tener el 1, el segundo insert que hagamos va a tener el 2, y así. Eso lo maneja MySQL, lo maneja el motor de base de datos. Después ponemos coma, nombre producto, es un tipo varchar, o sea, es el tipo string, como ustedes lo conocen en Python, estimo que es string, es cadena de caracteres, 20, ¿sí? Que me parece poquito 20. Unique significa que el nombre del producto no se debe repetir, ¿sí? Entre todos los que se van cargando. Non-null significa que le tengo que establecer un valor sí o sí. Tipo, varchar 20, descripción, varchar 50, precios del tipo real y default, ¿qué significa? Que cuando se crea, si yo no le asigno ningún valor, le tiene que poner un peso o un dólar o lo que sea, ¿sí? Fábrica, integer, default, null. Que eso no hace falta poner default null, ¿sí? ¿Por qué? Porque default es el valor que le pongo por defecto si no le meto nada. Y el default null significa que le pongo un null, que en realidad que es lo que le asigna cuando hacemos insert si es null, digamos, no le establecí not null, coma. Después ponemos primary key. ¿Qué va a ser el primary key? Código producto, que es autoincrement. A ese lo manejo como primary key, punto, coma. Foreign key es la clave foránea. La clave foránea va a ser fábrica y referencia a otra tabla que se llama fábrica, ¿sí? En donde bueno, y el ID, referencio al ID fábrica. O sea, fíjense que no hace falta que se llame igual el primary key de la otra tabla con el foreign key de esta tabla, ¿sí? Acá se llama fábrica, pero es un foreign key a fábricas, a la tabla fábricas, donde el primary key en la tabla fábrica es ID fábrica. Sí, ¿quién me quería preguntar algo? ¿O no? Sigo. On delete, restrict, on update cascade. Eso ya lo vamos a ver. Esto es, ¿qué pasa cuando nosotros borramos el registro y a qué se le hace referencia y qué pasa cuando actualizamos el registro? ¿Sí? En cascada significa que tiene que ir borrando todas las relaciones. Ya vamos a ver qué significa cada una. Y hay un constraint de precio, check. ¿Qué significa? Que yo le voy a agregar una constraint es una restricción al campo precio en donde el mismo tiene que ser mayor a 5. No puede ser menor a 5. Lo que pasa es que ahí el default es 1, es raro eso. De última ponemos 5, de última le sacamos el default, ¿sí? Es un check, que el precio tiene que ser mayor a 5. O sea, estas son un montón de condiciones que se deberían cumplir. Al último se cierra el paréntesis y fíjense, ya está terminando la reunión, le pone un punto y coma, ¿sí? Ese es un ejemplo. Ya lo vamos a ir viendo los otros ejemplos. Nos queda un minuto, escuchen, les quiero decir, después seguimos con esto. No sé por qué dice tipos de datos, no debería decir tipos de datos. Nos tomamos 10 minutitos, son las 53. A las 10 arrancamos, ¿sí? 7 minutitos para que se preparen el mate, vayan al baño, todo, y seguimos, ¿sí? Voy a ver si creo otra reunión, pero venimos bien con esto, ¿sí? La próxima arrancamos con la reunión 3. ¿Con qué sigue después? Quiero ver si hay algún ejemplito más adelante. Ah, con el alter. Nosotros acá estamos hablando del create, ¿sí? Cuando creamos una tabla. Acá están las restricciones de cuando hago el foreign key, ¿sí? Las cláusulas onDelete restrict y onDelete cascade se utilizan en bases de datos relacionales para controlar qué sucede con los registros en las tablas relacionadas cuando se elimina un registro en la tabla principal, ¿sí? En la tabla principal, por ejemplo, fábrica, yo elimino la fábrica 10, ¿qué pasa con los registros que le hacen referencia a las tablas secundarias?